Buenas noches, mi nombre es Pablo Muñoz Sepúlveda, soy abogado, estudiante del Magíster de Derecho de Familia e Intervención Familiar en la Universidad UNIAL. El presente video es la conclusión de un trabajo integrador de la unidad denominada Alimentos y Relación Directa y Regular de dicho magíster y trata sobre los principios que inspiran el derecho de alimentos, la existencia de diferentes mecanismos que contempla la legislación chilena para garantizar este cumplimiento, y la implicancia de los derechos de alimento versus los derechos de mantener una relación directa y regular, para finalizar con un planteamiento con algunos desafíos que a mi juicio se deberían enfrentar. Al revisar la legislación nacional como internacional, nos observa una definición textual del concepto de derecho de alimento. Sin embargo, en la legislación internacional, tanto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño o la Convención que fija los convenios internacionales sobre cobro de alimentos, se refiere en cuanto a los derechos de alimentos como obligaciones alimentarias o pensiones de alimentos. La legislación nacional también en el Código Civil, título 9 y título 18, hacen referencia al derecho de alimento con el nombre de pensiones de alimentos o de los alimentos que se deben, ¿cierto? O también en la ley de abandono de familia y pago de pensiones de alimentos hace referencia al pago de pensiones, lo mismo que la ley que crea los tribunales de familia. Diferentes disposiciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales del derecho de alimentos señalan que esto se trata de una prestación alimentaria, pero que abarca más allá de los alimentos, abarca incluso cómo tiene que vivir y desarrollarse esta persona y subsistir de acuerdo a su posición social. Y esta persona titular del derecho es denominado alimentario y que debe ser proporcionado este alimento o esta pensión de alimento por otra persona que tiene una obligación legal denominada alimentante. Como titulares de dicho derecho está el cónyuge, descendiente, ascendiente, hermanos y quien hizo una donación cuantiosa si no hubiese sido rescindida o revocada. O sea, salvo este último caso de la donación cuantiosa, el resto de los titulares del derecho es parte de la familia. ¿Cuál es la definición de familia? Bueno, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, habla de la familia es el núcleo fundamental de la sociedad sin entrar en una definición. Sin embargo, el artículo 815 del Código Civil dice que la familia la comprende el cónyuge, los hijos, tanto los que existan al momento de la Constitución como los que sobreviven después, y señala incluso del habitador no casado. Por lo tanto, aquí en este concepto caerían las uniones de hecho y los acuerdos de unión civil. El profesor Hernán Troncoso, en su libro Derecho de Familia, define algunos tipos de familias, como la familia matrimonial, la familia extramatrimonial e incluso la familia adoptiva. Sin embargo, no hay que olvidar que la Ley 19.585 eliminó la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, donde estableció la igualdad de derechos, no obstante mantiene la diferencia en cuanto a hijos de filiación matrimonial e hijos de filiación no matrimonial. ¿Y cuáles son los principios que inspiran el derecho de alimento? Bueno, los principios que inspiran el derecho de alimento tenemos el principio de protección a la familia, el principio de interés superior del niño, niña y adolescente, el principio de protección del cónyuge más débil, el principio de protección del matrimonio, el principio de igualdad de los hijos y también el principio de solidaridad familiar. Todos estos principios se trasladan y los podemos encontrar nosotros en algunas disposiciones legales, como por ejemplo el principio de protección de la familia, el artículo 21 de la ley 19.947, en que habla precisamente, en el caso de las separaciones, los cónyuges con un acuerdo tendrán que tener las regulaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban, ¿no es cierto? También el Código Civil señala el principio de protección a la familia, al señalar que se deben alimentos al cónyuge, a los descendientes, ascendientes y hermanos. Y el principio superior de interés superior del niño, niña, adolescente, la encontramos en muchas oportunidades, precisamente cuando dice el derecho de alimento, de mantención, velando por el interés superior del niño, o de la responsabilidad de ambos padres, independiente de su condición conyugal, ¿no es cierto?, en relación al menor. Y el principio de protección al cónyuge más débil,
Esto precisamente tiene que ver cuando hay quiebre matrimonial. Dice, habrá también divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurrido a lo menos 3 años, salvo que a solicitud de parte el juez verifique que el demandado durante el cese de la convivencia no ha dado cumplimiento reiterado a la obligación de alimento. Entonces la tenemos ahí también protegiendo este principio. Y el principio de protección al matrimonio está además cuando dice que se deben alimentos al cónyuge. Y también lo señala la ley cuando dice será juez competente para conocer de las demandas sobre alimentos producidos o deducidos por el cónyuge. El principio de igualdad de los niños, ya lo señalábamos nosotros, para haberse derogado los hijos naturales o legítimos, todos los hijos son en las mismas condiciones, los mismos derechos. El principio de solidaridad lo observamos precisamente en la ley cuando dice que se deben alimentos a quién. Dice a los ascendientes, descendientes y hermanos. Y también lo observamos en la norma en relación al principio cuando dice la obligación de alimentar al hijo que carece de bienes pasa por falta e insuficiencia de ambos padres a los abuelos, por una u otra línea conjuntamente. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para garantizar este cumplimiento? Primero observamos nosotros la modalidad de pago, en que el demandado puede solicitar otra modalidad de pago en vez de la retención por parte del empleador. También existe la obligación a través de cumplir la obligación de alimentos a través de la hipoteca o prenda sobre los bienes del alimentante u otra forma de caución. También existe como título ejecutivo para solicitar el cumplimiento forzoso. La retención de impuestos que hemos visto también, de la renta del deudor de alimentos. Y, por supuesto, las medidas de apremio en que el juez podrá decretar el arresto nocturno contra el cumplidor de esto hasta por 15 días, repitiendo 15 días más si continúa el impago de esta obligación, o la suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados hasta por 6 meses, prorrogable en igual tiempo. ¿Cuáles son las implicancias del derecho de alimento con la relación directa regular? Es preciso señalar que el derecho de alimento y el derecho de mantener una relación directa regular son derechos y deberes totalmente diferentes e independientes uno de otro, de modo que aunque existe un incumplimiento de las obligaciones de alimento, no se puede impedir el derecho de la relación directa y regular si ésta ha sido decretada por los tribunales de justicia. Sin embargo, existe una facultad jurisdiccional dispuesta en la Ley 14.908 que consiste que si en el expediente en contra del alimentante se hubiese decretado 2 veces algunos de los apremios ya señalados, procederá en su caso a autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad de consentimiento del alimentante. Algunos desafíos que podemos encontrarnos. Cabe señalar, como ya hemos visto, que el derecho de alimento comprende más allá del alimento, sino que además la habitación, vestuario, educación, recreación, etc. Mantengo una posición que he señalado anterior, que es cambiar la denominación de definición como derecho de manutención, no como derecho de alimento, sino como derecho de manutención porque abarca más allá de alimento. Y por otra parte, teniendo presente el principio de solidaridad, que no solamente debe ser entre familiares, sino también debe asumir una función importante del Estado. Y aquí, siendo el derecho de alimento de primer orden, ya que tiene que ver con la conservación de la vida, teniendo presente el equilibrio económico y las normas internacionales, en algunos casos y hechos puntuales, cuando la remuneración es bastante insuficiente, porque así lo sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el padre, aunque quisiera, no puede cumplir con este derecho de alimento. El Estado debe asumir este compromiso, ¿no es cierto? Y el desafío sería que en casos concretos y ante una situación de riesgo, donde los padres no puedan cumplir con dicha obligación, el Estado debería resolver este déficit, ya sea complementando la pensión de alimentos o buscando nuevos mecanismos para garantizar su cumplimiento. Hay que tener presente que pronto viene el matrimonio igualatario y también se observa algunas diferencias que hay que ver ahí. ¿Qué pasa con los hijos de padre o madres solteras? Eso es una inquietud que también habría que verlo frente a esta nueva ley que habla de los matrimonios igualitarios. Muchas gracias por su atención.